Celestial, queremos darte gracias porque nos permites estar conectados. Aunque lejos no podamos abrazar como muchas veces hemos abrazado a las personas que amamos, Señor, te damos gracias por la vida, te damos gracias por la salud, te damos gracias por los seres queridos y gracias porque en estos tiempos difíciles nunca nos dejaste, sino estuviste con nosotros. Señor, danos sabiduría para entender lo que tú nos vas a hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús hablamos, oramos, amén y amén. Y ahora sí, he titulado la enseñanza de hoy el regalo más grande jamás dado a la humanidad. Y todos conocemos la historia del nacimiento del Mesías hace más de 2000 años, cómo nuestro Salvador, el Rey de Reyes, tomó cuerpo, nacido de María, puesto en un pesebre. El pesebre, para los que no saben, era el plato, el comedero de los animales. Y esta Navidad será como ninguna antes que hayamos experimentado. Pues este año ha sido un año de muchos desafíos, decepciones, incertidumbres, sufrimientos, estrecheces y pérdida. Y conforme el mundo recuerda y celebra el nacimiento de nuestros Mesías, solo puedo pensar en lo que María y José tuvieron que vivir en aquella ocasión. Imaginen el estrés que enfrentaron conforme se acercaba el nacimiento de Jesús. Ya habían vivido el estigma social en casa. Recuerden que María salió embarazada antes de casarse. Y eso ya era un escándalo. Y la ley exigía que ella debía morir apedreada. José, cuando se entera, y la Biblia dice que como él era un hombre justo, él decidió abandonarla. Y muchos de ustedes dirán, ¿cómo puede abandonarla y la Biblia decir que era un hombre justo? Porque si María estaba embarazada y él desaparecía, lo iban a culpar a José de haber embarazado a María antes de casarse. Y él llevaría la culpa. Pero José simplemente se quiso borrar. Pero el ángel lo detiene y le hace saber que el hijo que espera a María es el Espíritu Santo. No creo que José y María lo hayan entendido, pero fue obediente y no la dejó. Pero ya en tiempo de Jesús se hablaba que Jesús, quien era el padre, que Jesús era un bastardo, porque José realmente no había sido su padre. Así que vivieron ese estigma. Ahora, ella está a punto de dar a luz. Recibieron noticias que se requería por una ley romana viajar 145 kilómetros a través de montes, valles y terrenos agrestes. Desde el norte de Israel, en la región de Galilea, tenían que venir hasta el sur, Galilea, hasta Belén de Judea, de Galilea a Judea, pasando por la región de los samaritanos. Ahora, ella está a punto de dar a luz. Estoy hablando 2000 años atrás. No había carro, su estado de gravidez no le permitió caminar, así que se subió un burro. Y José con mucho cuidado la trajo en el burro. No fue con la velocidad que todos fueron, porque su estado no lo permitía. Y este burro no tenía una buena amortiguación, lo que hacía cada paso del burro muy incómodo y muy doloroso para María. Así que no se trató de un viaje sencillo. Se enfrentaron a amenazas de asaltantes, inundaciones repentinas que ocurren mucho en la zona de Israel y un clima impredecible que suele haber en esa época del año. Y antes del alumbramiento, toda madre se prepara arduamente en el ajuar del bebé para que cuando el niño venga tenga todo lo necesario a la mano cuando se necesite. Y además era el primogénito, eran
primerizos. Ahora, imagina estar embarazada, tener que traer al Mesías prometido, ser arrojada a un cambio de acontecimientos tan devastador. Tuvo que dejarlo todo. Pero desde nuestro punto de vista en la historia, lo que pareció ser un cambio tan desastroso para María y José resultó ser el cumplimiento de la profecía y trajo la gloria a Dios. Hay momentos en la vida en que no alcanzamos a comprender por qué ocurren las cosas, solo para mirar atrás años más tarde y reconocer el plan de Dios en medio de las pruebas. Yo hago una pregunta. Si el decreto del César no hubiera ocurrido, ¿habrían María y José viajado a Belén? Y nosotros sabemos que no hubiera viajado a Belén. Y la profecía que el Mesías nacería en Belén no se iba a cumplir. Así que esta prueba difícil para ellos cumplía de manera perfecta la profecía bíblica. Pero te estarás preguntando, ¿por qué tenía que nacer en Belén? En Miqueas 5:2 leemos: tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Vean, es interesante lo que la profecía de Miqueas dice. Belén Efrata, que no es la Belén, sino es un suburbio en las afueras de Belén, que allí, en esta pequeña villa, de allí saldría el Señor de Israel. Y luego dice, los orígenes del bebé se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Pero hay otro detalle en Miqueas capítulo 4:8 que quiero marcar su atención el día de hoy. Miqueas hace mención al área rural de Belén. En Miqueas 4:8 leemos: tú, torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti volverá el señorío de antaño, el reino de la hija de Jerusalén. Aquí vemos que el Mesías nacería no en el corazón de la ciudad de Belén, sino en la villa agrícola pastoril de Belén Efrata, literalmente, como decía el profeta Miqueas, en la torre del rebaño. Eusebio, que fue obispo de Cesarea durante el siglo IV, los años 300, escribió en su libro: la torre del rebaño estaba ubicada a 1 milla romana al este de Belén. Cruzando por el valle encontramos las ruinas de la torre del rebaño mencionada por Miqueas. ¿Por qué el Mesías tenía que nacer en una zona agrícola? Porque era la zona donde David solía pastorear a sus ovejas. Sabemos que David restableció el sacerdocio del culto. Y allí, en esta zona, en la torre del rebaño, fue donde David decide establecer en Jerusalén el tabernáculo y el futuro templo de Israel. Y las ovejas del sacrificio pascual, la oreja de los sacrificios que se iban a dar en el tabernáculo y luego en el templo, se criarían en este lugar.
en el campo de la torre del rebaño. Así que eligió su tierra ancestral, David, para criar allí un rebaño especial. Y en esta área encontramos muchas de esas torres del rebaño por doquier. Estos pastores eran los encargados de cuidar al Cordero Pascual. Y los pastores que recibieron el mensaje de los ángeles respecto al nacimiento del niño fueron los pastores encargados de cuidar al rebaño de las ovejas perfectas. La oveja que sería el sacrificio idóneo para la fiesta de la Pascua. Así que fueron estos pastores los que fueron a ver al niño al pesebre. Nuestra oveja pascual, Jesús, fue puesto en un pesebre y envuelto en pañales. Dice la tradición que el mismo día de la Pascua, el sumo sacerdote venía desde Jerusalén a Belén, no estaba muy lejos, y él mismo escogería la mejor de las ovejas para que sea usada en el sacrificio de la Pascua. Y una vez elegida, esta oveja era puesta en un pesebre, donde luego sería envuelta en un manto para protegerla, y era llevada a Jerusalén. No se dejaba suelta, no vaya a ser que una zarza le cortara o le rasgara. Así que esta oveja en el pesebre era envuelta en un manto, era llevada a Jerusalén para sacrificarla durante la fiesta. La oveja puesta en el pesebre, envuelta en un manto, Jesús puesto en el pesebre, envuelto en pañales. ¿No es esto fantástico? Una vez elegida, era llevada a Jerusalén. Y el Mesías, según el profeta Miqueas, nacería en el pueblo agrícola pastoril de la torre del rebaño, porque tenía que ser el Cordero de Dios para llevar consigo el pecado del mundo. María y José enfrentaban una dura prueba. No hallaron hospedaje en Belén, pero alguien les ofreció un corral en las afueras de Belén. Pero Dios entretejía entre las pruebas de este joven matrimonio la historia de la redención y la salvación del hombre. Deseo que puedas ver en medio de la dificultad de estos tiempos inciertos que Dios está escribiendo una historia hermosa de redención a través de tus pruebas. Esta Navidad va a ser diferente. Esta Navidad no va a ser bulliciosa. Esta Navidad no tenemos la algarabía de los niños corriendo, abriendo los regalos, el ambiente de fiesta y de fraternidad. No, se nos ha negado tener una Navidad así. Y la gran mayoría lo pasarán en su casa con todos aquellos que duermen bajo ese techo. No será la Navidad soñada, pero será una Navidad diferente. No será una Navidad bulliciosa, pero en el silencio podremos recordar que allí, en la torre del rebaño, donde se criaban las ovejas, que iban a servir para ser el sacrificio perfecto en la fiesta de la Pascua, allí hubo pastores a los que los ángeles le dieron el mensaje más espectacular: que había nacido
en Belén Efrata el Mesías, el Cristo. Y para eso me gustaría brevemente leer con ustedes 4 versículos. Lucas 2, del 8 al 11. Y esto va a ser todo. Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fue un alumbramiento perfecto. Belén estaba atestada de gente. La demora de José y María de llegar a Belén para el censo hizo que todos los que llegaron antes agotaron todos los lugares donde quedarse. La gente había recibido a gente a su casa, pero no había mesada ni posada, no había lugar. Llegan cansados. José insiste, toca de puerta en puerta. Y alguien, al verla a María en su último estado de gravidez, se compadece y le da un corral. Pero no era en Belén, en las afueras de Belén, cerca a la torre del rebaño. Y allí, en un corralito, allí, María daría luz. No fue asistida por parteras, todo era una locura. José tuvo que asistirla. Y ni bien nació el niño, lo limpiaron, lo envolvieron en pañales y lo acostaron, improvisaron un comedor de madera, donde ponen la paja para que los animales coman. Allí acostaron al niño. El alumbramiento no tuvo complicaciones, porque Dios lo estuvo guiando. Y el niño había nacido, envuelto en pañales y recostado en el pesebre cuando llegaron. Los ángeles contemplaron el acontecimiento más importante de la humanidad y quieren compartir las buenas nuevas. Y este evento fue tan importante que ha dividido a la historia en dos, puesto que la historia se divide antes del nacimiento del niño y después de su nacimiento. Ahora, ¿a quién podrían compartir los ángeles esta noticia esa noche? ¿A reyes? ¿A políticos? ¿A sacerdotes? ¿A nobles? ¿A artistas? ¿A militares? ¿A gente importante? No. Los ángeles alcanzaron a ver una fogata en medio de la noche. Y eran los pastores de la torre del rebaño, de las ovejas del templo. Y le informan: no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Y la frase griega, buenas noticias, es la que se traduce también como evangelio o buenas nuevas. Y el mensaje de estos pastores sería oportuno, pues concierne al Cordero de Dios, quien sería sacrificado por los pecados del mundo, lo que haría que en el futuro la tarea de estos pastores fuera innecesaria. Ya no tendrían que ofrecerse sacrificios diarios de ovejas nunca más, porque Jesús se ofrecería de una vez y para siempre como el sacrificio perfecto por los pecados. Vean el autor de Hebreos cómo lo pone:
en Hebreos 9, 24 en adelante. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por hombres, el cual era una mera figura del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si fuera así, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado, así como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Yo lo espero. Son tiempos difíciles, pero estoy preparado, esperando el retorno de mi Señor. Maranata, ven, Señor Jesús. Los pastores generalmente eran despreciados por la naturaleza de su trabajo. No se les permitía entrar a las ceremonias ni participar de los rituales. Y el ángel se dirige a ellos, a los rechazados de la sociedad. Ellos eran parte de la gente común, que alegremente se acercarían a escuchar a Jesús hablar. Y a diferencia de los escribas y doctos que lo veían a Jesús como una amenaza a su influencia e intereses, no, la gente común se acercaba feliz a Jesucristo. David había dicho en los Salmos que sería muy feliz el hombre a quien se le cubra su pecado, a quien se le borre sus rebeliones. Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. A través de la salvación que se ofrecería por este niño recién nacido y acostado en el pesebre, iba a producir un gran gozo, gran gozo. Se le ofrecía a la humanidad a través de este niño el perdón de sus transgresiones, el perdón de sus pecados. Recuerden que en tiempo de Jesús estos hombres se encontraban bajo el yugo romano. Un rey romano se les había impuesto en el área. La guardia romana era la que se encargaba del orden. Además, tenían que pagar impuestos a Roma. Y también se encontraban bajo el yugo de la opresión religiosa de los propios líderes religiosos judíos. Los sacerdotes eran corruptos. El templo se convirtió en un mercado, y tal como Jesús lo dijo, que era una cueva de ladrones. Los saduceos controlaban el mercado del pueblo. Cuando una persona traía su corderito para ser sacrificado, los sacerdotes lo veían y dirían: ¿tiene el sello de aprobación del templo? No, pues llévenlo, que lo prueben. Se agarraban el corderito y lo llevaban. Hacían una cola todos con sus corderitos, que les llegara la oportunidad. Y cuando llegaban: acá está mi corderito, quiero sacrificarlo. A ver, vamos a ver. ¡Ajá! Ve acá, tiene una costrita. Se ha rascado, no procede, no es perfecto. Pero, ¿y cómo hago el sacrificio? Compre uno del mercado del templo, que ya son los autorizados. Y uno iba al mercado del templo a comprar, y los corderos no eran perfectos.
eran peores que lo que las personas traían. Pero era el negocio, era escandaloso cómo se aprovechaban de la fe de la gente. Hacían mercancía de la necesidad espiritual del pueblo por Dios. Y eso se llama traficar con la fe. Igual podemos hablar de la opresión del yugo espiritual que tenían los hombres atado a sus apetitos y deseos pecaminosos. ¿Cómo podemos liberarnos de nuestra inclinación natural hacia el mal? La buena noticia para los oprimidos es que en ese pesebre Jesús ha nacido. Ya Pablo, escribiendo a los romanos, decía: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Todos tenemos esta sentencia de muerte. Es una muerte espiritual. Y la Biblia tiene dos definiciones para muerte: espiritual y física. Una lleva a la otra. La muerte espiritual te lleva a la muerte física. A Adán y Eva se les dijo: el día que coman del fruto de ese árbol morirán. Comieron del fruto y siguieron viviendo. Entonces, ¿no murieron? No, sí murieron espiritualmente. Murieron espiritualmente delante de Dios. Solo tenían una vida física que pronto acabaría. La muerte física es la separación de la conciencia de tu cuerpo. Y la muerte espiritual es la separación de la conciencia de Dios. Y mucha gente está físicamente viva, pero espiritualmente muerta. Tienen conciencia de su alrededor físico, pero no tienen ni la más mínima conciencia de Dios. Están espiritualmente muertos. Y es que el pecado separa al hombre. Si vieran la cantidad de saludos navideños que recibimos por nuestras redes sociales. Pero yo distingo los saludos de los hijos de Dios, de los hijos del mundo. Porque los hijos de Dios hablan del Salvador, de Jesús. Y los hijos del mundo hablan de la fiesta, hablan de Papá Noel, hablan de la paz, hablan de los regalos, pero han quitado a Jesús de la ecuación. Así que cualquier saludo navideño que no tenga a Jesús no es saludo navideño. La palabra Navidad viene del latín natividad, nacimiento. Y para que haya Navidad tiene que estar Jesús. Por eso decimos que no hay Navidad sin Jesús. Y si en tus saludos navideños no está Jesús, estás celebrando una fiesta, la cual ha sido despojada a propósito del significado real, lo que significa la muerte de Jesús en nuestra vida. Fíjense cómo es que el pecado separa al hombre. Isaías 59, 1, 2 dice: bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos se han cerrado para no oír. Dios quiere salvar y Dios está dispuesto a escucharnos si clamamos a Él. Pero luego dice: son sus iniquidades, sus pecados, las que han creado una división entre ustedes y Dios. Son sus pecados los que le han llevado a Dios a volverle la espalda para no escucharlos. Es nuestro pecado que nos separa de Dios. Y todos nos encontrábamos bajo la misma sentencia de muerte, pues todos hemos pecado. Pero el mensaje de los ángeles a los pastores de la torre del rebaño decía: hoy, en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor.
Y el hombre está intentando salvarse a sí mismo, pero jamás lo logrará. Y tenemos que enfrentar esa realidad. Necesitamos ayuda externa al hombre. Y gracias a Dios nos nació un Salvador que puede ayudarnos. Les ha nacido un Salvador que es Cristo, el ungido, el Mesías. Les ha nacido un Señor, en griego Kyrios, Señor, dueño, Dios, quien vino en un cuerpo humano para vivir entre nosotros y para darse a sí mismo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Jesús es el Salvador para todos aquellos que creemos en Él. ¿Recuerdan a Pablo cuando fue apresado en la cárcel en Filipos? Estaba Pablo y Silas en el último de los calabozos. Habían cantado, hubo un terremoto y luego las puertas de la cárcel se abrieron. Cuando el carcelero vio que las puertas estaban abiertas, la pena para él era la muerte. Agarró una espada con la intención de matarse, de suicidarse, y Pablo lo detiene. ¡Alto! ¡No hagas eso! Y el carcelero agarró una luz, llegó a donde estaba Pablo. Pablo dijo: nadie ha escapado, todos estamos acá. Y se arrodilló delante de Pablo. Y desde lo profundo de su ser clamó con una pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Cree que el niño del pesebre era Dios que tomó forma de hombre. Vivió una vida perfecta y al no tener mancha alguna pudo satisfacer la demanda de Dios y se ofreció como el Cordero perfecto. Y la sangre de Jesús en la cruz nos limpia de pecado a todos aquellos que creemos. La muerte de Jesús por nuestros pecados nos libró de la condenación delante de Dios. Y dime, ¿qué otra cosa puede traernos gran gozo? El ángel dijo: les doy nuevas de gran gozo, que en la ciudad de David les ha nacido el Salvador, Cristo, el Señor. ¿Qué más necesitas? Tienes que rendir cuentas de tu pecado. Y la sentencia que pende sobre nosotros como pecadores es la muerte eterna, alejados de Dios. Pero Dios ya hizo provisión y Dios envió a su Hijo. Y Él pagó tu pecado, sufrió tu castigo, lo llevó a la cruz. Jesús murió y descendió a las partes más profundas de la tierra y resucitó. Y está hoy a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Jesús ya pagó. Ahora, ¿murió Jesús por todo el mundo? Sí. ¿Todo el mundo va a ser salvo? No. ¿Pero por qué? Si Jesús murió por todo el mundo. Sí. Pero tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que decidir si aceptas que en esa cruz Jesús cargó tu pecado. Si eres consciente que tu pecado te alejaría para siempre de Dios. Y si estás hastiado y cansado de tu pecado, puedes venir arrepentido a Dios y decirle: basta ya, Señor, no puedo más. Reconozco que soy pecador y que estoy muy lejos de ti. Perdóname. Creo que en esa cruz Jesús pagó por mi pecado. Y ahora te hago una pregunta: ¿cómo puedes participar de la Navidad sin conocer al Salvador? Es mi oración, que hoy
24 de diciembre del año que nos fue robado, puedas donde estás cerrar tus ojos y decirle: Señor, ya no puedo más. Me arrepiento de vivir una vida egoísta y alejada de ti. Te necesito tanto, Señor. Creo que en esa cruz llevaste mis pecados y el sufrimiento que pagaste me trajo redención. Tú tomaste mi lugar pagando mi culpa y tu muerte me dio salvación. De tal manera que la salvación es por gracia. Lo único que tengo que hacer es creer, y yo creo, Señor, que tu Hijo Jesús tomó mi lugar y pagó mi pecado, y con eso me dio acceso al Señor. Así que nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Que el Señor me los bendiga. Recuerden, esta Navidad es diferente, y es diferente porque Dios quiere que pienses en este hecho. No hay Navidad sin Jesús. No son los regalos, no es el pavo, no son los cohetes, no es el chocolate caliente, ni el panetón, ni la comida. Jesús es la razón de esta fiesta, y espero que hayas dado la oportunidad de que Jesús nazca en tu corazón y seas hijo de Dios. Que el Señor me los bendiga a todos, que tengan una linda fiesta navideña. Nos estamos viendo. Gracias.